Y entonces, buenas noches de nuevo a todos y bienvenidos, ¿verdad? Vamos a pasar a esta ocasión a la semana número 13 y vamos a iniciar la unidad número 3, que tiene que ver con conceptos básicos de probabilidad. Entonces, esta unidad tiene que ver con ver aquellos conceptos, aquellos sucesos, ¿verdad? En los cuales no sabemos con certeza lo que puede ocurrir, pero podemos asignar un valor para poder medir la probabilidad, ¿verdad? En términos, quizás la mayoría de nosotros hemos utilizado esta palabra de probabilidad y tenemos la noción de poder decir de que un experimento o un suceso tiene probabilidades altas o probabilidades medianas o bajas de que pueda ocurrir este valor. Quizás ustedes forma parte de su vocabulario como nosotros ya lo utilizamos. Entonces, ahora en este caso vamos a ver el concepto estadístico, ya a partir de la unidad número 3, que tiene que ver con respecto a la probabilidad. El objetivo de esta unidad número 3 y de las tutorías que nos hacen falta es identificar y aplicar el enfoque adecuado para asignar probabilidades a un evento. Y aquí entonces vamos a aprender a distinguir que en algunos eventos nosotros no sabemos lo que va a ocurrir. Sí podemos decir, ¿verdad?, de que puede ocurrir esto, aquello o lo otro, pero no podemos afirmar con certeza que uno de estos tres va a ocurrir. Entonces vamos a este objetivo, ¿verdad? Ahora nos preguntamos entonces, ¿verdad? ¿Qué es la probabilidad? Si preguntásemos así en términos de la idea inicial que nosotros tenemos de probabilidad, ¿qué comentarios podrían aportar ustedes? ¿O alguna situación donde ustedes han utilizado esta palabra de probabilidad? Por ejemplo, Ujú. ¿cuántas veces podría un jugador de fútbol pegarle al travesaño Mm. en 10 tiros? Ujú, muy bien. Entonces ahí no sé si estoy mal, pero parece que se mide un poco el porcentaje de acierto, ¿verdad? Y de ahí las estadísticas de los jugadores dicen cuántos kilómetros en promedio recorrió, el tiempo Exacto. activo, el número de goles que anotó en alguna temporada o la probabilidad de que en un tiro libre un jugador lo haga, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien tiene otro eh, campo donde se utilice la probabilidad? Licenciado, buenas Sí, noches. buenas La noches. probabilidad, cuando vemos el diagnóstico del tiempo también, la probabilidad de lluvia. Ujú. Muy bien, hace poco hice una captura, yo hice hasta ahorita me acordé, ¿verdad? Que decía probabilidad de lluvia para este día, 60%, ¿verdad? Y fueron aquellos días que no llovía. Entonces, pero algo utilizaron los meteorólogos para poder llegar a ese porcentaje de aprobación que digan, ¿verdad? Muy bien, excelente aporte. ¿Hoy otro? Buenas noches. Buenas noches. Este puede ser también en matemáticas se da bastante la probabilidad, Ujú. porque hay posibilidades que existe que una cosa se cumpla o suceda es al azar o a la suerte, ¿verdad? Porque también, tanto en la vida cotidiana se dan muchas probabilidades. Sí, Gracias. muy bien, gracias. ¿Hay otro comentario? Yo tenía uno, pero ya me lo robó Susana. Ah, El bueno. mismo de Susana, que es una cuestión de que puede suceder al azar, ¿verdad? Ujú, O cuestión podría decirse del destino, ujú. Sí, de que muy bien. suceda algo, algo probable. Bueno, lo mismo es, ¿verdad? Probable, Sí, pero sí, cuestión mm, de azar, ¿verdad? sí, muy bien. Entonces, la idea es que vamos a empezar así, a hablar intuitivamente de la probabilidad y cómo se calcula, y al final ahí vamos a formular ya un concepto, ¿verdad? Así es que todos presten atención a los detalles y al final establecemos un concepto de probabilidad ya propio, ¿verdad? Con el que nosotros vamos a tenernos. Entonces, ¿cómo llega esta gente a poder decir, ¿verdad?, que hay una probabilidad del 60% de que va a llover?
hay una probabilidad del 75% de graduarse de una carrera universitaria, de X asignatura, o hay una probabilidad, por ejemplo, del 50% cuando una mujer esté embarazada, que su niño sea del sexo femenino. ¿Cómo se llegó a esos números? A través de un estudio, fórmulas, A través de la probabilidad, ¿verdad? patrones. Muy bien. Ujú. Muy bien. Se han hecho registros, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros quizás empecemos a notar, ¿verdad? A aquellos estudiantes que empiecen quizás mal el periodo, avanzamos en el curso y los estudiantes no nos responden. Entonces casi nosotros podemos decir, ¿verdad? Que hay una probabilidad bien alta de que ese alumno repruebe porque sus papás no atienden los llamados quizás del maestro, el alumno no responde a las pláticas que tiene con el maestro. Entonces ya tenemos un cúmulo de historial, ¿verdad? De poder decir que este no, llegamos a agosto por decir algo y este no reacciona. Entonces igual pasa en algunas situaciones que tienen que ver con el azar, ¿verdad? La probabilidad tuvo inicialmente sus usos en los juegos de azar. De ahí fue de donde surgió, ¿verdad? Entonces, en la historia dice, ¿verdad? De que algunos jugadores entonces se pudieron pensar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el juego de dados, ¿verdad? Si le tiramos 2 dados, ¿qué es más probable, ¿verdad? Como el dado, ustedes saben, tiene 6 caras, ¿verdad? Y cada una de ellas la numeran con un punto. Entonces, si lanzamos 2 dados, ¿qué es más probable? ¿Obtener un número 4 o un número 8? Y empezaron a platicar ahí, ¿verdad? Y a hacer escritos de cómo poder calcular una probabilidad. Por ejemplo, en los juegos de azar también, ¿verdad? En las ruletas y todo eso, se empezó a pensar, ¿verdad? ¿Qué posibilidad, quién tiene más posibilidades de ganar? Si el que coge un número entero, un número par, un número impar. Y ahí empezó el juego, ¿verdad? Igualmente con las cartas que tienen cientos de años de existir, ¿verdad? Y casi cada civilización ha tenido una versión propia de las cartas. Entonces también, ¿verdad? En muchas ocasiones, perdón, ha estado inmerso propiedades, mucho dinero o el prestigio y el ego de una persona. Y entonces ahí se empezó a pensar en eso, ¿verdad? ¿Qué es más probable? Que yo obtenga, por ejemplo, un corazón o un diamante o un as. Y de ahí empezó a formularse, ¿verdad? Posteriormente se extendió esta teoría, ¿verdad? Hasta llegar a lo que nosotros hoy conocemos, que muchos fenómenos son aleatorios, especialmente cuando nosotros vamos a hacer una escogitación, ¿verdad? Hace poco un grupo de maestros se sometió a la prueba de nivel 1, ¿verdad? Estaba escuchando por ahí yo que el 12% de ellos son los que lo aprobaron. Entonces ahí tenemos una experiencia previa para nosotros poder medir, ¿verdad? Y decir, alguien que se somete a una prueba de nivel 1, tal porcentaje es. Entonces, ¿cómo se llegó a ese número? Se evaluó a X docente, ¿verdad? Y ya de ese total, entonces nosotros ya sabemos cuántos lo aprobaron. O si tenemos una matrícula inicial, ¿verdad? En una carrera universitaria de tantos estudiantes, ya sabemos cuántos son los que terminan egresando y graduándose de la universidad. Y ahí tenemos un precedente para poder hablar en términos de probabilidad. En este caso, ¿verdad? Y si lanzamos un dado, ¿cuál creen ustedes? Un dado normal, ¿verdad? Y no cargado. ¿Cuál sería la probabilidad de obtener un 6? 1 de 6. 1 de 6, muy bien. Exacto, ¿verdad? Y si sacamos un as de una baraja española de 52 cartas, ¿cuál sería la probabilidad de obtener un as? Los que saben ahí de cartas que nos ayuden porque Eso quiero uno de saber. 4, 4 uno de de 4 quizás. No es que sepa, pero pienso yo. Vaya, no, muy bien. pero algo dices. El que iba a decir 4D. No fue la pregunta, perdón. ¿Cuál es la probabilidad de tener una carta que sea as en una baraja española de 52 cartas? Sería 4 Una de 4, porque Una de son 4. cuatro Cuatro manjares, ¿verdad? O 4 manjares, muy bien. El compañero que iba a decir 4D. Ares. 52 decía yo porque había un poco.
Muy bien, muy bien. ¿También? Ahí tenemos el experto en cartas, se los presento. Correcto, ahora tenemos 52 cartas y de esas 52, 4 son ases, ¿verdad? Entonces de ahí lo vamos a obtener. No sé si alguien quería acceso. Ahí no estoy. Aquí está. Entonces, de ahí viene el juego de azar, ¿verdad? Entonces, al lanzar es bastante popular que se utilicen dos dados, ¿verdad? Y los entonces matemáticos originarios de esto empezaron a decir, bueno, ¿y qué? ¿Quién tiene más probabilidad de ganar? ¿El que tenga 4 o 5 puntos o el que tenga 7 u 8 puntos? Y ahí empezaron las teorías, ¿verdad? Esto se extendió a muchos campos que hoy en día nosotros podemos decirlo. En medicina, por ejemplo, los doctores nos dicen, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de efectividad que tiene un tratamiento médico? En economía se nos dice cuál es la probabilidad de éxito al invertir en un negocio. Y así por el estilo escuchamos estos términos de probabilidad. ¿Alguien quiere opinar? Bueno, si alguien quiere opinar, puede hablar, porque hoy al compartir aquí la presentación ya no se puede ver quién levanta la mano. Ah, Entonces, ajá, yo había ahí, levantado, perdón, licenciado, yo había levantado diga. la mano, pero porque la compañera Karina quería entrar y no veía usted que ella le Ah, estaba pidiendo permiso, sí, pero ya entró, ¿verdad? ya, Ya, ya. ya, gracias, muy amable. Bueno, Bueno, bienvenido. Entonces, que normalmente me conecto desde el teléfono y también de aquí a la computadora. Y en el teléfono sí se puede ver quién pide acceso, ¿verdad? Pero hoy sí. no pude. Bueno, entonces ahí ustedes me colaboran. Vamos a ver. Avancemos un poquito entonces. Palabras sinónimas de probabilidad sería posibilidad. Podríamos hablar de ocurrencia, ¿verdad? O poder medir, ¿verdad? Esa esperanza que tenemos de que un fenómeno o suceso pueda ocurrir. Entonces, en términos ya matemáticos, ¿verdad? El compañero nos decía de obtener un 6 en un dado, 1 de 6. De obtener un as en una baraja de cartas, serían 4 de 6, ¿verdad? 4 de 52 dijimos. Y la probabilidad de que en un embarazo normal sea niña, sigamos con ese ejemplo, decíamos 1 de 2. Uno, dos. Entonces, 1 de 2, ¿verdad? Porque asumimos que vamos a tener dos géneros diferentes, masculino o femenino. Entonces, pueden observar ustedes de aquí, ¿verdad? Que la probabilidad de obtener está entre 0 y 1, inclusive, ¿verdad? Que describe la posibilidad relativa de que ocurra un evento. Por ejemplo, si quisiéramos en un dado normal, ¿verdad? La probabilidad de obtener un 7, 0, ¿verdad? Porque no existe esa cara en el dado. O la probabilidad de obtener 5 ases en una baraja española también es 0, ¿verdad? Porque no tenemos ese número de ases en un evento. Y el 1 entonces significaría la probabilidad absoluta, ¿verdad? Lo que nosotros estamos seguros de que algo va a ocurrir en un evento. Entonces, en términos de probabilidad, la siguiente tablita describe desde el valor menor de lo que no va a suceder, ¿verdad? Probabilidad de 0, y el valor de que sí va a suceder, que sería el de 1.0. En este texto se ponía el ejemplo, ¿verdad? Probabilidad de que nuestro sol desaparezca este año es 0, ¿verdad? Nosotros sabemos que no, es algo que no va a ocurrir, pero posibilidad de que caiga un aguaje esta semana, casi podemos decir que es del 100%, ¿verdad? O 1.0, porque estamos en invierno, entonces asumimos que es algo que casi va a suceder. A veces, no sé si ustedes han escuchado que las personas se hablan de probabilidades y se elevan un poco más del 100%. Entonces, entendemos que es una, no sé cómo se llama el lenguaje y literatura, cuando nosotros queremos exagerar. Parece que es hipérbole, si no me equivoco. Sí, diga. Barbarismo también. También, ¿verdad? Por ejemplo, yo diga que Mm, casi es un ajá. 200% de Es seguridad. hipérbole. Ah, Hipérbole, perdón, ahí se vale, desperten. que yo me voy a sacar la lotería, ¿verdad? O sea, estoy exagerando. Pero en términos estadísticos, la probabilidad va del 0 al 100%, ¿verdad? O en números decimales del 0 al 1.0. Entonces, si lo escuchamos, asumimos que están haciendo una exageración, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros hacemos un experimento, podemos tener
varios sucesos, ¿verdad? En términos del origen estadístico, entonces sería, por ejemplo, ¿verdad? Que nosotros juguemos lotería. Entonces ahí podría ocurrir, ¿verdad? Ganar o perder y que nosotros tengamos ahí nada más la experiencia del juego. En términos de jugar un partido de fútbol, de basquetbol, eso sería un experimento aleatorio, ¿verdad? ¿Qué podría suceder? ¿Verdad? Los profes del papi fútbol, ¿qué podría suceder? Vamos a tener un partido el fin de semana. Ganar o perder. Ganar o No perder, sé. ¿verdad? Ajá. Ajá. Empatar, Inclusive Empatar podríamos también. considerar la opción de empatar, ¿verdad? Entonces, empate, ahí existe. tenemos los valores, ¿verdad? Que pueden ocurrir. Muy bien. Licenciado, Sí, en las carreras de caballo también, ¿verdad? Se usa mucho la probabilidad de que el caballo X gane el derby, ¿verdad? ajá, muy Y bien. ahí no sé cómo hacen las apuestas, ¿verdad? Yo más que todo en las apuestas, en cómo se apuesta, ¿verdad? Muy bien, ahí tienen las probabilidades, ¿verdad? Y Ujú. entonces, en base a los experimentos anteriores, ¿verdad? ¿Quién fue el que más ha obtenido ganes? De ahí se toma una probabilidad, podríamos decirlo, un poco subjetiva, ¿verdad? Es decir, yo creo que por aquí va a ir la cuestión, ¿verdad? El resultado entonces serían los resultados particulares de un experimento, ¿verdad? El nacimiento de un bebé, entonces seríamos masculino, femenino. El lanzamiento de un dado, obtenés la cara 1, cara 2, cara 3, cara 4, cara 5 o cara 6. El lanzamiento de una moneda también sería igual, ¿verdad? Cara o corona, que en algunas ocasiones se utiliza para experimentos al azar. Sí, diga. También, buenas noches. En Buenas relación a no- la moneda, también puede resultar la probabilidad que la moneda caiga parada, ni cara ni corona. Muy bien, podríamos considerar ese tercer experimento. Si hacemos una inversión, por ejemplo, nosotros en dinero, consideramos ese riesgo, ¿verdad? Y esa probabilidad que puede ser de ganar o de perder, O ¿verdad? perder. Ajá, entonces alguien empieza a leer y a investigar, ¿verdad? ¿Qué negocios o inversiones son las que tienen más éxito? Y entonces está tomando un criterio subjetivo de probabilidad para poder hacer su inversión, ¿verdad? En educación también nosotros, ¿verdad? Podríamos escoger alumnos de un grupo y tener de un grupo de estudiantes, quizás puedan pertenecer a un diferente nivel educativo o una diferente especialidad de bachillerato. Y entonces eso es un experimento aleatorio, porque conocemos los posibles resultados, pero no sabemos a qué género pertenece, ¿verdad? Aquí podríamos hacer un experimento, ¿verdad? Del listado vamos a seleccionar a un docente y vamos a observar su nivel de procedencia, municipio y departamento. Entonces yo sabría que me podría salir un profe de Aguachapán, Apaneca, un profe de Santa Ana o un profe de San Salvador. Entonces sé lo que puede ocurrir, pero no puedo afirmar con absoluta seguridad que me va a salir uno de Atiquizaya o uno de Santa Ana, porque es aleatorio, ¿verdad? Es decir, cualquier cosa puede suceder. Entonces sí podemos asignarle una medida a ese experimento. O en el caso de que nosotros encuestemos a un grupo de docentes, ¿verdad? Si este nos va a salir mayor de 50 años o menor de 50 años. Entonces es aleatorio, las dos cosas pueden ocurrir y no podemos estar absolutamente seguros de que algo puede ocurrir, ¿verdad? Entonces a eso nos referimos con la palabra experimento aleatorio. Sé que va a ocurrir los posibles resultados, pero no sabemos con absoluta seguridad qué puede ocurrir. Si imagínense un grupo de una pareja, va a tener 2 hijos, ¿cuáles serían los posibles resultados en términos de su género? Dos del mismo género Ajá, niño, o, niña, niño, niño, ¿verdad? ajá, o uno y uno, y O uno, y hay uno dos y que uno, ¿verdad? El primero niño y la segunda niña. O el otro caso, la primera fue la niña y el segundo fue niño. Entonces ahí tenemos 4 posibles resultados para ese experimento aleatorio, en este caso, ¿verdad?
Y si nosotros aplicamos a una plaza o a un traslado, ¿será eso un experimento aleatorio? Sí, Sí, ¿verdad? Sí. No podemos decir con seguridad. Esperaríamos ganar esa plaza, ¿va? Y resultar los acreedores. Pero también puede ocurrir que lo perdamos. Entonces hay dos posibles opciones, ¿verdad? Si nos sometemos a la evaluación a una evaluación, ¿será eso un experimento aleatorio? Sí, 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 ¿verdad? sí, de Podríamos hecho sí. aprobarlo o reprobarlo, ¿verdad? Es decir, la prueba de conducir, la prueba de nivel 1, los profes de inglés pasan el TOEFL, ¿verdad? Para poder ascender y entonces ahí Escalafonarse. están, escalafonarse también, ¿verdad? Ahí tenemos esos experimentos aleatorios. Y entonces de eso nosotros podemos formar un conjunto de eventos que sería uno o más resultados del experimento. En la siguiente lámina se ilustran algunos de estos para que podríamos obtener los experimentos, como por ejemplo el lanzamiento de un dado o el listado, dice, del número de miembros de la junta directiva de las compañías de Fortune 500 mayores de 60 años. ¿Cuál sería lo que podría ocurrir? Bueno, ya mencionamos, ¿verdad? Si lanzamos un dado, observar un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, ¿verdad? Estamos hablando de un dado normal y no cargado, ¿verdad? Hay otros que tienen otras numeraciones. Pero si observamos este grupo, ¿verdad? Dice de miembros de la directiva, que ninguno tenga más de 60 años, 1, 2, y como tenemos 60, ¿verdad? Entonces podría ser que todos aparezcan, no nos dice cuántos empleados son. Algunos posibles eventos serían, ¿verdad? Que se observe un número par cuando lanzamos un dado, o que se observe un número mayor que 4, o que se observe un número menor que 3. Esos serían posibles eventos, ¿verdad? Como es decir, un grupito, un subconjunto que nosotros obtenemos del espacio muestral. En el caso de observar un grupo de personas, ¿verdad? Con respecto a su edad, podríamos decir, ¿verdad? Que más de 13 personas tengan más de 60 años o menos de 20 tengan 60 años. Podría ser, ¿verdad? En este caso. Aquí, por ejemplo, yo podría escoger 2 docentes, ¿verdad? Y observar la especialidad que tengo, ¿verdad? Si la especialidad observada es, por ejemplo, de ciencias naturales, entonces podría ser que los 2 sean de ciencias naturales, o que solo uno, o que ninguno sea de ciencias naturales. Entonces, eso sería también un experimento aleatorio, ¿verdad? Que puede ocurrir. Ahora, si supervisamos una escuela, entonces, con respecto a la inversión, ¿verdad? Del bono componente, entonces ¿será eso un experimento aleatorio? ¿No? Si nosotros hacemos el análisis, nos presentan alguien es director que nos ayude, ¿cómo se llama lo que se presenta? Cuando usted quiere Rendición. cuando quiere que le liquiden el bono, que ya lo gastó y quiere que todo esté en orden. liquidación. Liquidación. La liquidación, ¿verdad? Observar la liquidación de un bono componente, ¿verdad? Entonces, un resultado, ¿verdad? Todo está en orden. Hay facturas, cotizaciones, firmas del CDE, etcétera, ¿verdad? En otros casos podríamos tener algunas observaciones. Entonces sí, ¿verdad? Podríamos tener algunos diferentes resultados. Entonces sí, sería un experimento aleatorio. Ahora, para asignar probabilidades hay diferentes enfoques que nosotros podemos utilizar, ¿verdad? ¿Cómo asignarían ustedes la probabilidad de que un alumno apruebe su asignatura o el grado que usted imparte? ¿Qué harían ustedes para asignar esa probabilidad? No sé si me equivoco, licenciado, de acuerdo a las notas que lleva. A las notas que lleva sería un criterio, ¿verdad? ¿Alguien utilizaría otro diferente? Es el que se utiliza. ¿Cómo decimos? Pero no sé no sé hasta qué se refiere con enfoque. O sea, o enfoque, sí. ¿Cómo le asignaríamos la probabilidad de aprobar a un estudiante? Calculando las pruebas
eso no. Muy bien, Revisando, correcto. licenciado, revisando también Pues que hay si, muchas cosas que se pueden tomar en cuenta. Ujú. Sí, ¿cuáles, por ejemplo? Iba a comentar la compañera. revisando ahí si ya tiene el primer y segundo trimestre, y hay posibilidades de que con el segundo ya pase. Ujú, muy bien. Entonces ustedes hacen referencia a observar lo que ha ocurrido, ¿verdad? Con este estudiante. O alguien podría tener un criterio bastante, podríamos decir, propio, ¿verdad? Bueno, este muchacho me presenta todas las tareas, sus papás están aquí en las reuniones, los exámenes. Entonces, y asignar una probabilidad o basarnos en casos similares y llevar ese conteo. A eso se refieren los enfoques que nosotros vamos a tener para asignar una probabilidad. En algunos casos puede que tengamos evidencias y podamos hacer cálculos como para poder medir esa probabilidad, ¿verdad? Y como medir la creencia de que puede ocurrir ese evento. En otros casos vamos a carecer de esas evidencias, ¿verdad? Entonces nos vamos a basar en la experiencia propia para poder decir que tal cosa puede ocurrir, ¿verdad? Así que entre uno de estos eventos está la probabilidad clásica, que es cuando nosotros tenemos evidencias o datos para poder afirmar de que un evento aleatorio puede ocurrir. Entonces es aquí lo que hacemos es, ¿verdad? Si tenemos el número total de posibles resultados que ocurre un experimento, ¿verdad? Y el número de resultados favorables, ¿verdad? Por ejemplo, supónganse que tenemos en este caso la estadística de los últimos años. ¿Cuántos estudiantes ha recibido nuestra institución educativa y cuántos han terminado aprobados a final de año? Entonces ahí tenemos dos números, la matrícula inicial o matrícula final, ¿verdad? Y el número de estudiantes aprobados. Entonces podemos decir, ¿verdad?, cuál fue el porcentaje de aprobados que tuvo la institución y extenderlo y decir que cuál fue el porcentaje o cuál es la probabilidad que tiene un estudiante en este centro escolar de poder aprobar, porque tenemos esa evidencia, ¿verdad? Y así pudiésemos aplicarlo a otros campos de la educación, ¿verdad? Lo mismo pasaría en el caso de reprobar, de ser desertor, de tener extra edad. Es cuando nosotros tenemos datos, ¿verdad? Una estadística que podamos comparar. Entonces, se refiere al enfoque clásico cuando nosotros hacemos este cociente. El número de resultados favorables lo vamos a dividir, oigan bien, entre el número de posibles resultados. Entonces, cuando el profe me dijo, ¿verdad?, que la probabilidad de obtener un 6 al lanzar un dado era 1 de 6, se estaba utilizando este enfoque, ¿verdad? Porque al dividir 1 entre 6 nos da un sexto o 0.166, ¿verdad?, que sería multiplicado por 100 como el 16.7% de probabilidades de lanzar un dado. Si nosotros decíamos cuál es la probabilidad de obtener un as en una baraja, ¿verdad?, que tiene 52 cartas y solo 4 son ases, entonces en este caso dividimos, ¿verdad?, el 4 entre 52 nos da 0.0769. Si lo queremos en porcentaje, sería un 7.69% de probabilidades de obtener un as cuando obtenemos una carta así cualquiera, ¿verdad?, que nosotros tenemos. Entonces, esta formulita es la que se conoce como la probabilidad clásica, pero está basada bajo el supuesto de que nosotros tenemos información sobre ese evento aleatorio que vamos a analizar, ¿verdad? Veamos algunos ejemplos de dónde lo podríamos aplicar. Dice, una encuesta de 34 estudiantes de digamos, bachillerato, ¿verdad? ¿Cuáles dice? Mostró que ellos tienen las siguientes especialidades: contabilidad 10 estudiantes, finanzas 5, economía 3, administración 6 y marketing 10. Entonces, supongamos que se elige a un estudiante y se observa su especialidad. ¿Cuál sería la probabilidad de que el estudiante tenga una especialidad en administración? Primera pregunta. ¿Y qué concepto de probabilidad utilizamos para hacer este cálculo? Entonces, si analizamos la información que se nos presenta, dice que nos está dando un total de 34 estudiantes. Es decir,
Podríamos preguntarle a los 34 estudiantes uno por uno, ¿verdad? ¿Cuál es su especialidad? Y ellos nos van a contestar. Contabilidad, finanzas, economía, administración o marketing. Y aquí tenemos los totales, ¿verdad? 25, 31, 34. Entonces, si utilizamos la formulita, ¿verdad? Sería probabilidad de que este 6. estudiante tenga la especialidad de administración, número de 6. resultados favorables, 6, ¿verdad? Sobre 34. 34 estudiantes, ¿verdad? Ahí podemos nosotros, en cuestiones de números, esa fracción se puede simplificar, mitad de 6, 3, mitad de 34, 17, y podemos decir, es como que 6 de 34 es lo mismo que 3 de 17. Otro cálculo válido sería hacer la división, 6 entre 34, y nos quedaría 6 entre 34, 0.17647, aproximadamente 0.175. Y una tercera respuesta, también totalmente válido, sería este decimal, multiplicarlo por 100 y expresarlo en términos de porcentajes, 17.65% de probabilidades. Por alguna razón, a veces los porcentajes como que son un poco más asimilables por la mayoría de personas. No sé si las 3 clases de números que hemos puesto quedan claros para todos. ¿Puedes repetir, por favor? Vaya, entonces estamos interesados en cuál es la probabilidad de que yo elijo un estudiante al azar del listado y salga de la probabilidad de la especialidad administración. Entonces el enfoque clásico de la probabilidad nos dice que veamos cuál es el número de posibles resultados. Y estos serían los 34 estudiantes de este colegio. ¿Y cuántos son favorables? Entonces favorables solo son los 6 de administración. Por lo tanto, la respuesta la podríamos dar en fracción, en decimal o en porcentaje. En fracción podríamos simplificar, ¿verdad? Mitad de 6, 3 y mitad de 34, 17. Entonces 3 17avos es lo mismo que 6 de 34. La segunda opción sería expresarlo en números decimales. Y entonces aquí dividimos 6 entre 34. Y nos queda el decimal, 0.17, 64, 70. Sigue. La tercera opción es expresarlo en porcentajes. Es decir, este decimal multiplicado por 100 y ahí nos sale el 17.65% en su versión aproximada a 2 decimales. Entonces, dependerá a quién nosotros nos dirijamos, entonces vamos a escoger, ¿verdad? Si damos la probabilidad en términos de fracción, en términos de número decimal o en términos de porcentajes. ¿Sí? ¿Queda más claro? Sí, una pregunta, Sí, licenciado. gracias. En el caso de que tenemos, bueno, tenemos los números de todo, ¿verdad? Si las calculamos, nos puede llegar al 100% en este caso, entonces. Sí, alguien dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea de contabilidad o de finanzas o de economía o de administración o de marketing? Entonces estamos considerando todo, ¿verdad? 34 de 34. Y ahí sería el 100%, ¿verdad? Porque existen esas especialidades en este colegio, ¿verdad? Entonces, alguna de esas tiene que tener el estudiante, ¿verdad? Asumimos que ya todos decidieron esa especialidad. Y si nos preguntas, también podría ser 0, ¿verdad? Imagínense que nos preguntan una que no exista, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que este estudiante sea? Hoy existe, vamos a ver una que tenga de informática, por ejemplo, que sea la especialidad, ¿verdad? Ahí sería 0 de 34, porque no hay ningún estudiante que lleve esa especialidad. Entonces la probabilidad de que sea de 0 la especialidad de informática, en este caso, sería 0. No existe ningún estudiante que lleve esa especialidad. Excelente, Lee. Muy bien. Entonces, ¿qué enfoque hemos utilizado? Hemos utilizado el enfoque clásico. Clásico. El número de resultados favorables entre el número de resultados posibles en este caso, ¿verdad? Vaya, y de los que estamos conectados ahora, veamos si nos sale la probabilidad. Veamos, ¿cuál es la probabilidad de que
uno de nosotros haya estudiado en Ciudad Normal, Alberto Maferrer. ¿Existe alguien que haya estudiado ahí? ¿No? ¿No lo hay? No. Bueno, fue antes de Yo los... creo que cero. Cero, ¿verdad? Entonces, esa probabilidad es cero, va. 0 de 21, porque nadie de nosotros, fue antes de los 80, va. Entonces, como estamos hipotones, nadie fue ahí, ¿verdad? Está muy bien. Pero si preguntase por lo menos, ¿verdad? Entonces, en el caso de nosotros, veamos algo que sí podría funcionar. ¿Alguien me regala una idea? Del grupo, quienes son de Sonsonate, por ejemplo. ¿Perdón? ¿Cuál era? Del grupo, quienes son de Sonsonate. Ah, muy bien. ¿Cuántos docentes pertenecen al departamento de Sonsonate? Ya Exacto. sea residencia o trabajo. Exacto. Ajá. 4 ¿Cuántos de serían? 21. 4 de 21. 4 de 21. 4 de 21. No sé quiénes son, quiénes confirman que pertenecen a la ciudad de Sonsonate. Néstor Carías. Uno. Profe, Vladimir también. Serían 3, ¿verdad? Tiene personas. Entonces, 5 Yo también. confirman. 6. No. Vladimir. Ah, vaya, ya estaba contado. Entonces, digamos que fuesen 5 de 21, ¿verdad? En decimales, 0.2380. En porcentajes, 23, casi 24%, ¿verdad? De que este docente pertenezca a Sonsonate. Y ahí está, ¿verdad? Ahí lo hemos aplicado. La probabilidad. También, licenciado, ¿qué probabilidad, cuántos, de qué universidad nos graduamos? Ajá, ese sería otro aspecto interesante, ¿verdad? O, por ejemplo, quizás para términos de jubilación o de asignación, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros pasamos de los 55 años? También podría ser interés, ¿verdad? Para algún sector, me imagino yo, ¿verdad? Muy bien. Veamos un ejemplo un poquito alejado de educación, pero que tiene que ver con el origen básico de las probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un corazón rojo de un mazo ordinario de naipes consistente de 52 cartas? Ajá, alguien nos hablaba de 4 manjares, ¿verdad? En las cartas. Son 10, bueno, quiero ver, ahí depende de cuál tipo de carta tenga. Sí, en este caso nos dice que son de 52 cartas. Pero es que como... Serían 13 cartas de cada una. O sí, ahí exactamente lo vamos a dividir, ¿verdad? 52 ese ese es el asunto, porque, por ejemplo, estas que están en la imagen son de las famosas que se usan para póker. Correcto, correcto. Pero, por Entonces, ejemplo, en El Salvador se venden de otra clase que solo traen del as al 7 y ahí J, caballo y rey, ¿verdad? Muy bien. Entonces son 10 nada más. En este caso serían, lo dividir, ya evidencia, vaya. Es que a mi mamá le ha gustado jugar cartas conmigo, jugamos con Quian, solitario y cañón y 31 y par y todo. Entonces por eso a ella no le gustan las cartas estas con las que se juega póker porque dice que no las entiende. Entonces siempre tratamos de comprar de las otras. Es la de 40. Bueno, correcto, ¿verdad? Ya es de familia. Entonces, lo que vamos a hacer es el número de cartas, lo vamos a dividir entre 4. ¿va? Aquí nos dijo el profe, 52 entre 4, hay 13 de cada manjar, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos ya el que nos va a interesar, ¿verdad? En este caso, los 4 símbolos que cada uno de ellos, entonces los valores serían, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, el 1 nos hace hasta 10, el que el inglés se le llama ya Queen y King, ¿verdad? Entiendo que se le llama el que puede tomar por cualquier número. Sería 10, 11 y 12. 10, 11 y 12, pero tiene un nombre en español, el de la carita de...
Sota, caballo y reina es aquí. Ajá, Sota, aquí. rey y reina es aquí. Este es, ¿verdad? Sota. Entonces ahí solo se indican, dice, con sus letras iniciales, ¿verdad? J, Q y K. Entonces los símbolos que tienen sería 13 corazones negros, 13 tréboles negros, 13 corazones rojos y 13 diamantes. Ahí tenemos los 4 manjares, ¿verdad? Entonces queremos saber la probabilidad de que sea de corazón rojo. Nuestro espacio o todas las formas en que puede ocurrir este elemento sería de 52. Entonces vamos a sacar, ¿verdad? La probabilidad de que sea de corazón rojo sería el número de corazones rojos sobre el número total de cartas que tiene el mazo. Esto sería 13 de 52. Según lo que, como lo hicimos anteriormente, sería casos posibles, son todas las cartas, ¿verdad? 52. Y arriba el número de casos favorables, 13. Entonces 13 de 52, si ustedes tienen en su calculadora, a veces se digita el número y la calculadora automáticamente nos lo simplifica, que sería sacar 13ava matemáticamente, ¿va? Una de 4. Y o la segunda forma sería dividir 13 entre 52. 0.25. 0.25, ¿verdad? En porcentajes, esto sería el 25%. Entonces, quiere decir que si lo extendemos, cada uno de los mazos tiene el mismo porcentaje de probabilidad, ¿verdad? Porque todos tienen 13. Entonces hay un 25% de probabilidades de que al sacar una carta me sea de corazón rojo. Igual sería que sea de corazón negro, 25%, o un trébol negro, o un diamante, porque tienen igual número de cartas cada uno de los manjares. Ajá, correcto, número de cartas cada uno de los manjares. Entonces, de por aquí es donde nació esto de medir la probabilidad, ¿verdad? Que tiene que ver con los juegos al azar, ¿verdad? Y que ya a la hora, quienes ya aunque sea un 21, hemos jugado alguna ocasión, ¿verdad? Ya vemos de que sí, ¿verdad? Tiene, ¿verdad? Las cartas se van repartiendo y ahí se nos va asignando la probabilidad. Veamos. Otro ejemplo, dice, ¿cuál es la probabilidad de que en una familia que tiene 3 hijos haya 2 niñas y un niño? Si se considera igualmente probable el nacimiento de un niño y de una niña. Entonces, ¿qué podría pasar? ¿Alguien tiene 3 hijos en su familia? Que nos digan qué orden nacieron. ¿Sí diga? Yo tengo 3. 3. ¿Qué fue el primero? Niña. Niña, el segundo. Niño y niña. Niño, o sea que el niño es el segundo, está en medio. Muy bien, ese es un caso que podría ocurrir, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos pueden ocurrir en total? Entonces, si nosotros pensamos, el primer nacimiento, niño o niña, ¿verdad? Son 2. Para el segundo nacimiento, también teníamos 2 opciones, niño o niña. Y para el tercer nacimiento, igual manera, niño o niña. Entonces, 2 por 2 por 2 nos da un resultado de 8 combinaciones que se podrían hacer, ¿verdad? Si nosotros utilizamos para la letra A, dice, para representar que nació niña, y la letra O para representar que nació niño, entonces el total de resultados que puede ocurrir, o el espacio muestral, sería este, ¿no? El primer caso representa A, serían 3 niñas. El segundo representa niña, niña, y el tercero fue niño. El segundo sería, el tercero es el que le ocurrió a la señora, niña, niño y niña. El otro caso también podría ocurrir, sería primero el niño y después otras 2 niñas. Y también podría ocurrir que hayan nacido 2 varones. Al final, niño, niña, niño, niño, o la niña está en medio, niño, niña, niño. O al inicio nacieron los 2 varones, ¿verdad? Y la última fue la niña. Ahí llevamos 7. El último caso sería que todos fueron varoncitos, ¿verdad? Entonces tenemos 3. Ay, perdón, ahí faltaría una, fíjese. Falta una. Vamos a ver, Sí, tenemos un por ejemplo, negro, mi hermana más 3. tiene 3 hijos y tuvo 2 niñas, niña, niña, niño tuvo. El último Ya está fue el ahí. niño. Ya está. El segundo. Es el segundo. El segundo, cabal. Niña, niña, niña. Ah, sí, perdón, no lo había visto. Vaya, aquí tienen que haber 8. 1, 2, 3, 4. En el primero, 3 niñas, ¿verdad?
y el último 3 niños. Ahí tenemos 2 casos. De ahí lo que podría ocurrir es que solo hay un niño. Entonces, si lo vemos así, ¿verdad? El niño nació al final, nació en medio o nació al inicio. Y el otro caso sería que solo nació una niña, al inicio, en medio o al final. Y ahí completamos los 8 casos. Entonces, nos preguntan cuál es la probabilidad de que esta niña, cuál es la probabilidad, dice que tenga 3 hijos, haya 2 niñas y un niño. No nos dice un orden específico. Entonces, los casos favorables en este caso serían los que están representados en color rojo. ¿Verdad? 2 niñas al inicio y niño al final. O niña, niño, niña. El niño quedó en medio. Y el otro caso sería que el niño nació primero y después las 2 niñas. Hay 3 casos favorables. Por lo tanto, entonces vamos a decir, ¿verdad?, de que la probabilidad, aplicando la formulita, nos quedaría el número de casos favorables es 3 y los posibles o cómo puede ocurrir son 8. Entonces, la probabilidad nos quedaría así, ¿verdad? 3 de 8 en números decimales, dividamos 3 entre 8. Los 3 octavos. Ajá, 3 octavos sería 3 de 8, ¿verdad? O 0.375. Ajá. En porcentaje, un punto 37.5. Entonces, vean qué diferente, ¿verdad? Si antes hubiésemos hecho esta pregunta, quizás hubiésemos dicho, ¿cuál es la probabilidad de que haya 2 niñas y un niño, verdad? No sé, ¿verdad? 3 de 4 o 1 de 2, no sé. Pero ya viéndolo así, ¿verdad? Matemáticamente, todas las formas en que puede ocurrir el experimento y luego consideramos las favorables, que solo son 3. Y entonces de ahí hemos medido la probabilidad de que ocurra este fenómeno aleatorio. Vaya, ¿se entiende? Sí. Sí. Vaya, vean, aprovechemos el experimento y algunas preguntas. ¿Y cuál sería la probabilidad de que los 3 sean niños en una familia que tuvo así 3 nacimientos? ¿Uno de cuántos? De 8. De los 8. 1 de 8, correcto. Entonces sería 1 dividido entre 8, 0.125. Ajá. 12.5%. Quiere decir que será la misma probabilidad que todas sean niñas en 3 nacimientos. Sí, es la misma. Es la misma, Sí. ¿verdad? Correcto. Sí. Y no sé si conocen, yo tengo un compañero que tiene 4 niñas y ocurre, ¿verdad? Pero ahí no creo que nadie puede reclamarle a nadie que ocurra esto. Entonces, Pasa que estaban buscando el varón y no le pegaron. y no salió, ¿verdad? O lo contrario. Buscando la Mano, que 4. tenemos un compañero de 4 trabajo en el instituto que tiene 10 hermanos, creo 9. Y creo que solo como 2 hembras son, 2 mujeres. Buscaban más. Y no salieron. Dice el papá de él bromeando que buscaba el equipo de fútbol. Ah, ya, pero ya murió no. uno, dice. Ah, le Imagínense, faltó. ahí Uno hizo. son, digamos que son 10. 8 perdón. niños y 2 niñas hay ahí. Sí. Licenciado, perdón, y ahí, para decir que son los resultados favorables, ¿en qué nos basamos ahí? ¿Por qué? Porque hay de los dos sexos allí, ¿o qué? Ajá, que cumplan la condición del problema. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que en una familia que tiene 3 hijos haya 2 niñas y un niño? Muy bien, La muy bien. condición. Excelente. Entonces, Gracias, niñas gracias. y niños, solo esos 3 casos, ¿verdad? Podría cumplir ahí. Y las estadísticas aquí son un poquito extrañas, ¿verdad? Porque si vemos un poco en la población mundial y en la población de casi cada país, siempre hay más mujeres que hombres. Entonces, como que el enfoque estadístico del 50% hombres y 50% mujeres, en la realidad tienen un leve desvío, realmente no existe, ¿verdad? Pero cuando los biólogos hacen los cálculos, ¿verdad? Y los genes que aporta la mamá y el papá, matemáticamente sale, ¿verdad? Que es el 50% de probabilidades que tiene de nacer cada niño. Pero en la realidad, ya sumándole las otras variables de la vida, vemos que es diferente. Sí, diga.
La genética cumplió conmigo, Lick, porque tengo Ah, 2 y 2. 2 y 2. Entonces Sí, ahí sí fue justa la matemática. sí. Bueno, qué bueno saberlo, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Excelente. Bueno, si lo aplicamos, nos vamos a adelantar un poquito para ver una aplicación ya quizás en lo que vamos a ocurrir. Bueno, esta estadística está bonita. Por ahí la hallé en las páginas del MINED y dice que tiene la cantidad de universitarios por departamento. Creo que es del 2019, así que no está muy desfasada. Aguachapán, 1254, Santa Ana, 18,944, y ahí está el resto de los departamentos, ¿verdad? San Salvador con 104,357. Y la Unión Yucatán con... no aporta nada, ¿no? Ujú. No le aparece aquí en el mapa, pero sí en la otra tabla creo que sí aparecen los valores. Sí, aquí está. Cuscatlán. No le aparece. No. Ujú. Y San Salvador es el que más tiene. Es el que más tiene, ¿verdad? Entonces, aquí podríamos nosotros preguntar, ¿verdad? Por ejemplo, si escogemos un grupo de estudiantes hacia al azar, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que sea universitario y que venga de Morazán? Entonces, en Morazán solo tenemos 34 más 16 estudiantes universitarios, serían 50. Entonces, la probabilidad sería 50 de 190,519 que tiene todo el país, ¿verdad? Esa es una probabilidad realmente pequeña. Al dividirlo, 50 entre 190,519 es bueno, hasta en notación científica lo da la calculadora. Lo vamos a multiplicar por 100, 0.0262%, o sea, ni el 1% siquiera de probabilidad de que lo tengamos ahí, la quinta parte del 1%. Es bastante pequeño. Esto naturalmente podría servir, ¿verdad? ¿Qué programas de incentivo de estudio universitario deberían de implementarse y en qué departamento, ¿verdad? Este que casi es el diagrama de Pareto, ¿verdad? Porque nos dice al final los departamentos que menos estudiantes universitarios tienen. Y los primeros 3, San Salvador, San Miguel y La Libertad, con el mayor número de estudiantes universitarios. Entonces los programas deberían de venirse a estos 5 departamentos, ¿verdad? Cabañas, Usulután, La Paz, Aguachapán, La Unión y Morazán, porque es donde los estudiantes salen y tienen pocas probabilidades de poder ingresar al estudio universitario. Como que le dan prioridad más a los de los otros departamentos. Correcto, casi son las cabeceras, ¿verdad? Porque mire, aquí tenemos Santa Ana en cuarto lugar, San Miguel, San Salvador. La Libertad se cuela entre los 3 grandotes, ¿verdad? Sí. Entonces, ya ahí, ¿verdad? Si pudiéramos analizar. No sé si ustedes pueden observar que casi hay cierta similitud entre la probabilidad clásica y los porcentajes, ¿verdad? Porque cuando dividimos entre el total y multiplicamos por 100, también es el porcentaje y en este caso lo estamos viendo que también es una probabilidad medir este valor, ¿verdad? Otra estadística interesante se presenta aquí en vamos a ver, la matrícula por nivel educativo. Esta también está en las estadísticas del Ministerio de Educación y presenta la siguiente tabla, ahí descargable. Este es el cuadro de nivel nacional que he escogido y tiene desde los años 2014 hasta el 2021. Pueden observar ustedes que del 2014 de 1.600.000. Buena deserción, ¿verdad? De 1.647.383, disminuyendo, ¿verdad? Hemos llegado 2021, 1.276.010 estudiantes. Es lo que tiene la matrícula final del año 2021. Y aquí estarían los niveles, ¿verdad? Educación inicial, parvularia, primer y segundo ciclo, tercer ciclo, media, básica nocturna de adultos, modalidades flexibles y educación especial. Entonces, si nos preguntan, ¿verdad? Vamos a escoger alumnos al azar correspondientes al año 2021. ¿Cuál es la probabilidad de que este sea del nivel educación media? Entonces, vamos a observar aquí la última columna, ¿verdad? Año 2021. ¿Cuánto sería el número de casos posibles para el año 2021?
la última columna. 170,000 Ajá, esos son los estudiantes que cumplen la condición, ¿verdad? De ser de de media. educación media. Entonces Ujú. serían los casos favorables. Favorables. Sobre todos los posibles, que son los 1.276.010 estudiantes. 170,428. Entonces, nuestra entre probabilidad sería 170.428 entre 1.276.010. Y nos da 0.13. 0.13, ¿verdad? O en porcentajes, 35. 13. Entonces, la probabilidad de que un estudiante al azar pertenezca a bachillerato sería del 13%. Y lo hemos calculado de esta forma, ¿verdad? Excelente. ¿Cuál sería la probabilidad de que un alumno escogido al azar pertenezca a primero o a segundo ciclo? Primero y Siempre segundo ciclo. lo vamos a abreviar, número de casos favorables. 599,496 entre 1.276.010. Muy bien, 0.46. Eso sería 46,9781 en 46%. números decimales. Podríamos aproximarlo a .47. Y en términos 46.97. y en probabilidades 46,98%. Ahí está prácticamente el grueso de la población, ¿verdad? Primero y segundo ciclo. Entonces, si estuviéramos interesados en llegar a la mayor parte de estudiantes, ahí tenemos el grueso de la población salvadoreña estudiantil, ¿verdad? Primero y segundo ciclo. 46%, casi la mitad de los estudiantes pertenecen a ese nivel. Y finalmente, para terminar el cuadrito y aprovechar el ejercicio, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante sea de educación especial? Aplicaríamos el mismo enfoque. 637. Entre 1.276.010. 0.002. 0.02, es un decimal bien pequeño, ¿verdad? 0.20. Correcto. Entonces ya multiplicado por 100, 0.2067. Ahí tengamos cuidado, no es ni el 1%, ¿verdad? Porque alguien podría pensar que es el 20%. Es 0. Podría dar la impresión. Correcto, es 0.2067, 10 milésimos, ¿verdad? O sea, ni un 1% de estudiantes, ¿verdad? Y ahí podemos ver una población bastante frágil, ¿verdad? De estudiantes. Conozco el caso de un vecino, ¿verdad? Que lo llevaban a la escuela de Atiquizaya, el niño tiene síndrome de Down, pero los papás se cansaron, el niño decían que no aprendía. Entonces, ya más el trabajo de cuidar a los niños especiales, también la paciencia de educarlos, como que les cuesta un poquito a los papás, ¿verdad? Y a veces se sobreentiende. Pero ahí están las estadísticas, ¿verdad? De números que tenemos. Vaya, entonces, ¿cómo quedamos con este enfoque clásico de la probabilidad, compañeros? ¿Está asimilado? Este es muy asimilable, porque ¿Sí? es respecto a, como decía, son parte de supuestos de un experimento con casos posibles, entonces... Muy bien. Ahí lo tenemos. Y es un poco fácil. Nos tiene que dar un número, si es decimales, entre 0 y 1. Inclusive .99 es una probabilidad, ¿verdad? Que casi es bastante preferido por la ciencia, si ustedes se fijan, ¿verdad? El porcentaje de confiabilidad de una prueba de ADN anda por el .99, ¿verdad? Casi siempre. Nunca se dice que es del 100%, ¿verdad? Sí, .9999 y ahí se deja la probabilidad. Pero ya es una gran probabilidad, ¿verdad? Casi imposible la reversión. Ajá, correcto. Ahora, en términos estadísticos, ¿verdad? Un porcentaje pequeño es de tener cuidado, ¿verdad? Porque un 1% de un millón de estudiantes, imagínense el 1% de 1 entre 100 por 1.276.010 estudiantes. En este caso, para El Salvador, ¿verdad? Un 1% son 12.760 estudiantes. Entonces alguien puede decir, no, si solo el 1% reprobó, ¿verdad? Pero son 12.000 estudiantes a nivel nacional, ¿verdad? Entonces el porcentaje es pequeño, pero con respecto a un total grande, es engañoso, ¿verdad? Sí, diga. Estaba leyendo hace poco, licenciado, algo sobre los colores de ojos. Sí.
Y dice que solo el 1% de la población mundial tiene ojos verdes. Y aún más raro, los ojos grises. El 0. No sé cuánto, 0.30, algo así. Y me estaba acordando de eso y que estamos viendo las probabilidades, ¿verdad? Ajá, correcto. Tiene también los ojos grises. Yo tengo una tía y una prima que tienen ojos grises. Entonces dije yo, ellas están entre ese 0.13 o 0.30, no recuerdo. Me imagino que es un porcentaje pequeño, ¿verdad? Pequeño, Entonces, imagínense, entre toda la población del mundo, estaba diciendo ese estudio, que solo el 1% era de ojos verdes, el 3% ojos marrones, que es un color bien raro, de verdad, bien precioso, y el 2.70 de las personas que tienen un ojo de un color y otro de otro. Muy bien. Y los azules como los míos. Entonces, así va. Eso. Igual. Vaya. Usted tiene ojos verdes, Jason. Ahí le vamos a poner cámara abierta para la siguiente clase. Usted está entre ese 1% de los ojos verdes. Ya me acordé, usted tiene ojos verdes. Bueno, entonces, bueno, ya me, como dice el meme, ya me exhibió. Dice. Ya lo exhibió. Bueno, pues entonces, tiene razón la seño de que no sé si es la biología, se vale mucho de estos porcentajes. La genética, decía ahí el estudio. Genética específicamente, para ver los porcentajes de las cualidades físicas, ¿verdad? Y las leyes esas de la herencia y toda la cuestión. Porque imagínese, su hermana, los ojos no son verdes. No y son hermanitos, ¿verdad? Sí, Erika no es ojos verdes. No, entonces ahí la probabilidad de cómo usted nació con la condición de ojos verdes. Ahí se cambia, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos. Vaya, vamos a hacer hoy la conclusión. Dijimos que íbamos al final a presentar un concepto, ¿verdad? De qué es probabilidad. Si ahora diéramos una explicación, ¿verdad? De qué es probabilidad, ¿quién nos ayuda con ideas? Aportemos, por favor. ¿Cómo lo explicaríamos en lenguaje sencillo? Que puede ser un pequeño resultado de positivo que sea negativo. Que puede ser un pequeño, no resultado, un pequeño porcentaje de que algo sea cierto. Ahí pueden ver, puede que suceda o no. Que partiendo de unos datos, bueno, de alguna información que tenemos, podemos partir de un resultado a obtener al final, pienso. Correcto, muy bien. Entonces, hemos visto que podemos medir, ¿verdad? La ocurrencia de este fenómeno, dijimos aleatorio, ¿verdad? O esto que no puede suceder cualquier cosa en buen español, ¿verdad? Vimos ahora el planteamiento clásico, que es dividir, ¿verdad? El número de resultados favorables entre el número de resultados posibles. También podríamos hacer el conteo, ¿verdad? De lo que ocurre en este experimento, y eso sería el planteamiento de la frecuencia relativa. O dijimos que en algunos casos puede que no tengamos información. Entonces ese sería subjetivo, ¿verdad? Nosotros le asignamos un valor en base a nuestra experiencia, ¿verdad? La probabilidad de que aquí para el año 2025, ¿verdad? Yo tenga ahorrados $1,000 es 99%, nosotros decimos, ¿verdad? Es porque estamos seguros de que contamos con esa cualidad del ahorro, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser, ¿verdad? Una de las definiciones que vimos, ¿verdad? Para poder calcular la probabilidad de un evento es el número de resultados en los que se presenta el evento o la característica favorable sobre el número total de los resultados posibles. Suele suceder que algunas veces nos equivocamos y hacemos la división al revés. Entonces, si nos sale un número mayor que 1, ahí alarma, ¿verdad? En algo nos hemos equivocado. Es la división contraria, el número menor entre el número mayor. O a lo sumo podría darnos 1, ¿verdad? En un evento seguro que tenga el 100% de las probabilidades. Entonces, dejamos para otra sesión la probabilidad subjetiva y el enfoque. Muy bien. Los teoremas de la probabilidad, ¿verdad? Que nos van a quedar ahí. Entonces, vamos a detener la grabación.